se dan al mismo tiempo como para generarte esta monstruosa tormenta que se veía en esa película. Bueno, acá en México está viviendo una tormenta perfecta también. Hay varios factores que coadyuvan a que en este momento se observen estos cuadros de pesadilla de violencia organizada, violencia terrorista en algunos casos que se vivió en los últimos años. Uno de ellos es el factor de poseer un sistema judicial y un sistema de inteligencia inoperante, que está muy sujeto a influencia política, influencia de los políticos de turno. Y eso es un elemento que siempre está presente en los países que han vivido este tipo de situación. Lo estaba presente en Rusia, en Colombia, en Nigeria, en Indonesia en el pasado, y hoy está presente en México. Está el factor importantísimo de un sector empresarial importantísimo del país, que forma parte del sistema político. O sea, lo que ustedes llaman acá en México empresas, oligopolios y monopolios, no son realmente empresas en un sentido técnico de la palabra, no son empresarios, son engendros políticos que han surgido del Estado, a través de prebendas, a través de cortesanos, que han generado todos estos monopolios y oligopolios mexicanos que actúan como extensión del sistema político. Eso lo ves en el ámbito mediático especialmente, y por lo tanto no se las puede llamar empresas en un sentido técnico de mercado. Esto no es una economía de mercado México, es un capitalismo mafioso en donde las empresas se fusionan con el sistema político y en muchos otros casos se fusionan con la delincuencia organizada. También eso es un factor importante para entender lo que sucede en México. Sucedía lo mismo en Rusia en su momento, durante la época de Yeltsin, donde habían surgido estos engendros políticos que los rusos también llamaban empresas, Gazprom y otras que se habían privatizado. Por lo tanto, este es un factor que siempre está presente, un sector empresarial que está dispuesto a lavar lo que tenga que lavar de dinero, a participar en actividades ilícitas y luego protegerse debajo del paraguas del protector político de turno, porque forman parte del sistema político regional o nacional, y eso de alguna manera le da a la delincuencia organizada el aparato circulatorio con el cual sobrevive y se expande como en México. No es casualidad que la delincuencia organizada se haya expandido desde México a 52 países del mundo, contando con todo este apoyo empresarial, desde México como plataforma, que es una pachanga patrimonial, este país, hacia el resto del mundo. Está el factor importantísimo que hablábamos antes de corrupción política, el que tú mencionas ahora. La corrupción política en México no se combate. Yo le pido a todos estos señores y señoras que dan conferencias de prensa todo el día, a un costo bastante alto para el contribuyente, entre paréntesis, funcionarios federales, que nos muestren cuáles han sido las causas, los procesamientos judiciales de políticos de alto nivel del gobierno federal que están en en curso, y no me van a poder mostrar ninguna. Ni a ti ni a ninguno, porque pues... A nadie. Entonces hay un pacto de impunidad político que después te voy a explicar a qué se debe en parte. Y después tienes obviamente un pacto de impunidad político. Sí, hay un pacto de impunidad político. El presidente habla de unidad nacional. Bueno, yo le voy a proponer al presidente un poco de carne y hueso para ese pacto de unidad nacional que está proponiendo ahora. Porque los pactos de unidad nacional la unidad nacional se tienen que traducir en acciones concretas de la clase política, no simplemente en un llamado a una unidad nacional vacío y mediático, sino qué propone para que esa unidad nacional se pueda tenga contenido, operativizar, ¿no? Para que se traduzca en acciones concretas que beneficien a la ciudadanía y erradiquen un poco esta situación. Por ejemplo, desmontar lo que tú llamas pacto de impunidad. El pacto de impunidad, que después te voy a comentar cómo se manifiesta, y después obviamente tienes un enorme sector de la población, para terminar con este cuadro de tormenta perfecta, un enorme sector de la población que está divorciado del Estado, en condiciones de pobreza. Cada vez son más, las estadísticas oficiales me indican que la pobreza está aumentando, y esto genera que una proporción de esos jóvenes entre 8 años y 15 años de edad, disfuncional, que no posee un ambiente familiar, que está sujeto a ambientes vecinales de violencia, se incorpore a pandillas como mecanismo de protección social, y eso hace que la delincuencia organizada tenga un caldo de cultivo, una mano de obra barata impresionante para poder llevar adelante sus actividades. O sea, este es el cuadro de tormenta perfecta que de alguna manera
existe en México. Todo esto, obviamente, en un marco de impunidad política, en un pacto de impunidad política espantosa. Entonces, esto afecta a todos los partidos. Esto no es una cuestión de un partido o de otro. Te encuentras con funcionarios de todos los partidos, en la mayoría de los gobiernos que yo conozco, comprándole propiedad a los mismos gobiernos donde ellos son funcionarios públicos de alto nivel. Te encuentras con funcionarios que viven en un constante estado de conflicto de interés y de tráfico de influencias, que no está bien tipificado en los códigos, en el Código Penal mexicano, no está tipificado en el Código Federal de procedimiento, en el Código Penal mexicano, el Código Federal, no está tipificado adecuadamente el delito de conflicto de interés y tráfico de influencias sobre la interacción que el funcionario público tenga con el sector privado. O sea, hay un régimen de incompatibilidades en la Constitución y en la legislación mexicana. Las incompatibilidades, por ejemplo, de un funcionario dentro del mismo sector público, por ejemplo, que no puede estar trabajando en dos chambas al mismo tiempo, en dos trabajos al mismo tiempo dentro del mismo sector público. Eso sí está bien legislado, pero todo lo que sea interacción entre el funcionario público y el sector privado, tráfico de influencias, conflicto de intereses, no está tipificado como delito adecuadamente en el Código Penal. Eso son simplemente síntomas de este pacto de impunidad. No es que los legisladores sean idiotas, es que simplemente son los síntomas de una impunidad vigente que tiene una inercia, y obviamente eso te impide que puedas combatir la corrupción política de manera adecuada. O sea, cuando tú tienes miembros de tu familia llevando adelante negocios que al mismo tiempo están regulados bajo tu gobierno, o sea, si yo tengo a mi hermano o a mi madre o a mi padre o a quien sea trabajando y cobrándole dinero a empresas que están reguladas por el mismo gobierno que yo estoy llevando adelante, ya sea local o de una entidad federativa o federal, entonces ahí tienes un problema grave porque hay un conflicto de interés, hay un tráfico de influencias que no está adecuadamente tipificado. Eso te lleva a una impunidad por vacío legislativo, pero también tienes un problema grave que aun cuando tú tengas las leyes más bonitas del mundo, las leyes más mejor redactadas, las leyes más consistentes, más coherentes, aún si las tuvieses en México, tienes un problema grave porque las instituciones que se deberían encargar de combatir la corrupción están trabajando como una extensión de la oficina presidencial en Los Pinos, o sea, están bajo el organigrama del Poder Ejecutivo, o sea, son dependientes del presidente de turno. Todos los países que han combatido la corrupción adecuadamente y la han contenido, Carmen, tienen algo en común. Los fiscales son autónomos, no están bajo el dedo pulgar del presidente de turno. Sino nunca se investiga a la estructura política. Nunca, no, entonces esto tampoco, o sea, esto no se explica porque o sea, no puedes explicar este hecho basado en la estupidez de los políticos. Los políticos saben que en los países donde se combate la corrupción los fiscales son autónomos y no están bajo el dedo pulgar. Sí, la estupidez no es de los políticos, sino de los que en todo caso hemos dejado que suceda. Claro, entonces la sociedad civil mexicana, que está tan activa últimamente dándole besos al presidente y demás, tendría que dedicarse a combatir estos aspectos, más que estar debatiendo las candidaturas políticas o debatiendo la Ley de Seguridad Nacional, que es válido todo, pero deberían dedicarse a lo esencial, que es esto. O sea, los fiscales, si realmente quieren combatir la corrupción, no pueden estar bajo el organigrama, funcionalmente bajo la influencia política y bajo el presupuesto del Poder Ejecutivo. No pueden estarlo. O sea, en Colombia no lo están, en Indonesia, que es un país que, te insisto, íbamos con niveles de gobernabilidad similares al de México hace 9 años. Hoy tenés en Indonesia jueces y fiscales independientes que combaten la corrupción y han procesado judicialmente en Indonesia, no te hablo en Suecia, ni en Suiza, ni en Japón, en Indonesia, un país de altísimos niveles de corrupción, han llevado a expresidentes del Banco Central y a exministros y a ministros, los han procesado judicialmente por corrupción, por conflicto de interés y tráfico de influencias, que son los delitos de corrupción más comunes. A pesar de lo que piensan muchos, el delito de corrupción
más frecuente entre los funcionarios de alto nivel es el tráfico de influencias y el conflicto de interés, no el soborno. Aquí lo más cercano que tenemos, Edgardo, y no puedo dejar de pensarlo, cuando dices, a ver, que nos digan estos que dan conferencias de prensa todo el tiempo a costillas del contribuyente, qué casos han tenido respecto a protección política o corrupción política. Bueno, los que ha habido en los últimos años han sido un fracaso total, el llamado michoacanazo, que hablaba pues de la presunción de las autoridades, de esa autoridad que depende del Ejecutivo, de esa autoridad de Procuración de Justicia que depende del Ejecutivo, que abrió casos en relación a autoridades en el caso de Michoacán y que todos los asuntos judiciales se cayeron. El caso Han Ron, que de alguna suerte pues ha ganado Han Ron, el expresidente municipal de Tijuana. Los que ha habido, Edgardo, han sido fallidos o fracasados para la autoridad de Procuración de Justicia, y todos han tenido lamentablemente también un tufillo de carácter político electoral. Sí, no, pero tufillo, no solamente tufillo, apestan, porque el problema es que tú tienes que los fiscales que están llevando estas causas, que están impulsando estas causas penales, se los perciben y son parte de la oficina del presidente, básicamente, son una extensión del presidente Calderón. Entonces, para eliminar esa percepción de ilegitimidad en el accionar de las fiscales, en el accionar de la justicia, debes tener una fiscalía autónoma total, y eso es un contenido de un pacto político para acabar con la impunidad. Si yo le diría a los que quieren ser presidentes en este país, que si quieren, que hoy están trabajando como legisladores y legisladoras, que simplemente se sienten alrededor de una mesa y si quieren llegar a un acuerdo histórico para poder comenzar a terminar con esta pesadilla, que inmediatamente aborden este tema. Se requiere de una reforma constitucional seguramente para poder darle esta autonomía a los fiscales, y acá incluiría a los fiscales electorales, volviendo al tema de el financiamiento de campañas políticas, Carmen. Los fiscales electorales, FEPADE, FEPADE, sí, de la PGR. Sí, de la PGR, obviamente debería ser una fiscalía autónoma, una fiscalía que lleva adelante, en Colombia, por ejemplo, los fiscales son parte del Poder Judicial. Fuerte, autónoma y con dientes. Con dientes, y debe tener autonomía presupuestaria, autonomía funcional, autonomía en su organigrama, o sea que debe estar separada del Poder Ejecutivo. Y si eso sucede a través de un pacto político, estas son reformas políticas, Carmen, no son reformas técnicas. Estas son reformas en donde los mismos políticos se miran en el espejo, ven que todo está podrido a su alrededor, se ven frente al abismo, ven que sus vidas y sus patrimonios están en juego y pueden desaparecer en cualquier momento. Y cuando están contra la pared, normalmente llevan adelante estas reformas políticas de envergadura, en donde entre las cláusulas del acuerdo están estos que te estoy mencionando yo ahora. Y es que no están contra la pared del todo todavía. Es que todavía no, es lo que te estaba diciendo, el punto de inflexión para el ciudadano, la ciudadana de a pie ya llegó hace mucho tiempo. Sí, pero no para la élite. Pero no para esta caquistocracia que tú tienes en México. Entonces es una cosa espantosa. Lo hemos visto en Indonesia, lo hemos visto en Rusia, con los equipos con los cuales hemos trabajado. Tú conoces a algunos de los miembros de mis equipos, Samuel González Ruiz ha estado, Baltasar Garzón, Carlos Castresana. Hemos estado trabajando en muchos países del mundo en el pasado y estas cosas se han visto, y por lo tanto la experiencia internacional te indica que las clases políticas que forman parte de esta orgía de corrupción política, de esta orgía de vinculaciones con grupos criminales, hoy en día muchos de ellos y ellas hoy son parte del problema y mañana van a formar parte de la solución, solo si sus vidas y sus patrimonios están contra la pared, o sea que se ven amenazados, como sucedía en Colombia, como sucedía en Rusia, donde los políticos caían como moscas todos los días, todas las semanas. Los coches bombas no solamente eran amenazas como hoy lo son en Chihuahua, sino que además explotaban todos los días. La mitad de la Suprema Corte de estos países, a veces como en Colombia, era masacrada. 3 de 4 candidatos presidenciales eran asesinados por grupos criminales. O sea que lamentablemente estas clases políticas que forman parte de estas inercias corruptas tienen que verse contra la pared para que realmente se dejen de vaciladas, se dejen de abracitos, se dejen de
eufemismos y se pongan a trabajar realmente para el país y para el futuro de México. Y sin estas reformas tú no vas a poder, una agencia anticorrupción independiente. Hoy tú tienes que en Indonesia aquí tenemos la para que les dé vergüenza a estos tipos acá. Indonesia, no te estoy hablando ni de Suiza ni de Estados Unidos. Hoy tiene una agencia anticorrupción independiente con jueces y fiscales adentro de esta agencia que se dedica, independiente del Ejecutivo, independientemente, que impulsan investigaciones y procesan judicialmente a funcionarios del más alto nivel con sentencias concluidas, con sentencias condenatorias. ¿Qué pero le pone